cambios llegan, Santi. Yo he vivido muchos años en Brasil. Y la verdad, lo que vos planteabas de roba más fez, roba pero hace, era casi algo habitual en las elecciones en algunos estados de Brasil. Claro. Hoy en Brasil están presos los empresarios más importantes de ese país. Es como si aquí estuvieran presos los líderes de todas las corporaciones que tiene la Argentina. Y están todos encarcelados y hay procesos y hay funcionarios importantes de distintos gobiernos que han sido procesados. La acción de la justicia siempre llega. Perdón. Y en la Argentina tiene que funcionar la justicia y tenemos que cambiar el sistema político para que estas cosas no ocurran. Acá me están aclarando cómo es el tema. Me dicen, la fecha límite es el 29 de octubre. ¿Por qué? Porque se vence el mandato de Alperovich. Claro. Y no puede quedar acéfala la provincia de Tucumán. El 29 de octubre vence el mandato del gobernador Alperovich y tiene que haber un nuevo gobernador. Sí. Entonces está la posibilidad de que se vuelva a votar en Tucumán. ¿Cuándo? Y se supone que debería ser el día de las elecciones nacionales. Ayer en gobierno la presidenta volvió a ratificar a Mansur. Hubo reuniones, Mansur estuvo en la Casa Rosada y en principio hoy se estaba previendo que esto tenían la presunción de que el fallo podía ser así y había cierta preocupación, pero un poco la consigna era salir a respaldar las elecciones de Tucumán y negar todo tipo de... ¿Y en qué contexto, en qué situación estamos para elegir al presidente de la Nación viendo esto? A mí me preocupan dos cosas. Te diría, vamos a una buena noticia para la gente porque si no... Entre el terremoto, la anulación de la elección, la renuncia de Niembro, el que se vaya a comer dentro de un rato cuando termine el programa, va a ponerle cianuro a la bebida. Digo, como la Barrick. Como en San Juan. Tratemos de poner, como la Barrick, como la Barrick en San Juan, digo, para hacerla completa. Digo, tratemos de ponerle un poco de buena noticia y de esperanza a la gente. Lo primero, también hoy hay un fallo de la Cámara Electoral que saca un paquete de medidas que son positivas de cara a la elección del 25 de octubre. Ayuda. Digo, ayudan a que los argentinos el 25 de octubre cuando vayan a votar tengan mayores elementos para ir a votar tranquilos, para que el escándalo de Tucumán no se repita. Tucumán, puntualmente, primero, tenemos que partir de la base de que todo lo que pasó es predemocrático y tiene la lógica del feudalismo. El uso de la plata, el uso de la policía reprimiendo, la quema de urnas, el uso de los documentos, en realidad es parte de un sistema que se muere, que es un sistema que se agota, que tiene que ver con la idea de que se puede usar el Estado de cualquier manera para mantenerse en el poder. Porque en el fondo, la quema de urnas, la compra de votos, la utilización de aparatos del Estado, la extorsión a los que más necesitan, que son quienes tienen los planes sociales, es la cultura de aquellos que no tienen bandera política. Hoy lo hacen en nombre del peronismo, pero mañana lo podrían hacer en nombre del radicalismo o del socialismo, de quien sea, porque lo único que les importa es mantenerse en el poder para seguir robando. Porque nos encontramos en muchas provincias del norte con gobernadores cada vez más ricos y provincias cada vez más pobres. Lo de Formosa con 20 años en el poder debiera avergonzarnos. Cuando Tevez desnuda lo que está pasando en Formosa, o el caso del Estado paralelo con Milagros Salas en Jujuy, lo vivimos nosotros en carne propia. Sí. La presión, la extorsión, la amenaza. A nosotros, tal vez por personalidad, por carácter, no nos van a amedrentar, no nos van a llevar por delante. Pero esta idea de creer que se puede usar el poder para llevarse por delante todo, hay que enterrarla el 25 de octubre junto con el odio en las urnas. Es que esto es solamente posible con una palabra, por la impunidad permanente. Claro, o sea, eso es lo que son lleva gobernantes propietarios. El gobernante propietario, que no es el buen gobernante, el demócrata, es inquilino del poder. La gente nos da un contrato de alquiler para administrar la casa y nos lo da por 4 años. Si uno administra la casa bien, lo puede renovar, puede elegir a alguien. Tipo de toda la vida. Pero el problema es que uno, cuando se sienten propietarios los gobernantes, primero, no saben creerse la de las otras. Usted es un tipo de toda la vida, un minuto, Silvia. Porque, ¿cómo se hace para no saber que las cosas son temporarias? No caer en la tentación. Mira, yo después de haber sido 2 periodos gobernador en mi provincia, no busqué un cargo de diputado ni de senador. Me fui a mi casa. Me fui a mi casa y me fui a trabajar a Brasil y trabajé en la Cámara Argentino-Brasileña de Comercio Exterior, hice la cola para ir al banco como cualquier vecino, para sacar una entrada para ir al cine.
me di un baño de ciudadanía, porque los que están mucho tiempo en el poder terminan viviendo en una burbuja. Totalmente. Y creen que la vida de la gente es así, y no es así. Yo ahora termino mi mandato de gobernador el 10 de diciembre y me voy a mi casa. Competí con Sergio, él ganó la interna, estamos juntos. Si él es presidente, como yo espero que lo sea, y por eso a todos el 1,5 millones de argentinos que me votó, les digo que los que votaron por De la Sota tienen que votar por Sergio Massa, porque somos lo mismo, porque hemos coincidido en la propuesta, porque no nos juntamos porque sí, sino porque tenemos ideas comunes, porque queremos el mismo país. Y si él es presidente, por supuesto que los voy a ayudar desde cualquier lugar donde él me diga. ¿Por qué? Porque quiero colaborar por un país distinto. Pero si así no fuera, yo no he buscado otro cargo, no he buscado fueros, no he buscado ningún tipo de impunidad cada vez que he terminado mis mandatos. Y creo que eso hace que uno tenga... Un minuto. Sí, por favor. Volviendo a lo que decía Sergio, y obviamente con los principios se coincide absolutamente, y creo que la mayor parte de la sociedad, más allá de lo que decía Pablo, de que roban pero hacen y se naturaliza, viene la etapa de la instrumentación, muy difícil. Primero, por ejemplo, lo de la prescripción, la imprescriptibilidad, es un tema que la ley, peor, no puede aplicarse retroactivamente. Después habrá que discutirlo políticamente. Ahora, el problema son los jueces también. ¿Qué medidas, sobre todo con la justicia federal, pondrán a todos en comisión? ¿Cómo harán? Mira, Carlos, a mí me parece que la justicia también actúa en función de cómo actúa el poder. Claro, sí. Yo pongo el ejemplo de José por 2 razones. La primera, porque teniendo la posibilidad de ser reelecto, se va y apoya a Juan Schiaretti. Teniendo la posibilidad de sentarse en su casa a esperar una lluvia de ofertas, pone cuerpo y alma en acompañarme. Y eso tiene un valor. Tiene un valor que tiene que ver con que sentimos la política de una manera, con que no creemos que la política sea una empresa de poder, sino un conjunto de ideas, proyectos y sueños. Y creo que el ejemplo de Córdoba, donde hay opinión de asociación de magistrados, donde hay equilibrio en términos de el poder y la política interviniendo en la designación de jueces, me parece que es muy importante y nos tiene que servir para el país. Yo creo que el ejemplo que José aplicó de equilibrio en Córdoba nos tiene que servir para que haya equilibrio en el país. ¿Por qué? Porque le damos libertad a los jueces. Yo quiero que el juez que está investigando la causa de corrupción más sensible, la que sea, sienta que el 11 de diciembre, si los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, puede meter preso a quien sea, se llame como se llame. Y puede avanzar en la investigación con quien sea, se llame como se llame. La Argentina necesita eso para volver a confiar también en su justicia. A ver, pará porque hay un documento ahí, a ver si lo podemos poner en pantalla. Esto que nos mandan es la cédula de notificación del Poder Judicial de Tucumán anulando la elección hace 10-15 minutos que se conoció esto y nos lo pasan a nosotros. Dice, San Miguel de Tucumán, septiembre 16 de 2015, y dice que se dispone que sean de 2 días los plazos para tramitar los remedios procesales que prevé el ordenamiento jurídico. Y la parte más importante que dice es el tema de la manipulación de los telegramas del correo. Lo que decía Massa recién y De la Sota es que una de las partes del paquete de medidas que va a tomar la Cámara es poner fiscales en los correos. ¿Por qué? Porque en Tucumán, en muchas mesas, en realidad, en muchos empleados del correo terminaron manipulando resultados. Por ejemplo, en la escuela Tulio García Fernández, mesa 143, por dar un ejemplo, y hay muchos, en el certificado para fiscales, José Cano tenía 162 votos. Después, en el telegrama del Correo Argentino, José Cano tenía 0 votos. Como este ejemplo que te estoy dando, se dio en Monte Agudo, en San Miguel, en Villa Quinteros, en San Pedro de Colalao, y esto lo toma la Cámara en lo contencioso administrativo y dice que es una situación muy irregular. Ahora, yo quiero traducir todo lo que vivimos, todos los argentinos, porque lo que pasa ahí de alguna manera repercutió en todo el país, con respecto a lo que va a pasar en las próximas elecciones. 25. ¿En qué instancia, en qué situación llega una persona a votar? Eso que vos planteás es clave, porque por más cuestión partidaria, hemos visto situaciones irregulares en Tucumán, nos guste o no nos guste. Urnas que se llenaron antes de tiempo.
quema de urnas. Gente de 2 partidos antagónicos, los 2 primeros y segundos, que entraron Marchas con diarias. boletas, marchas diarias, cámaras que se apagaron cuando tenían que estar encendidas. Hemos visto todo este escándalo. Vemos que en Chaco vamos camino a una elección. Moreno, pero perdón, Paulo. Vemos que en Chaco hay gente que va a votar, que supuestamente el padrón todavía tiene gente que ha fallecido. Sí. Irregularidades absolutas. Entonces la DNI pregunta que mellizos. plantea Santiago, si esto se da en alguna provincia, ¿por qué no se va a dar a nivel país? ¿O cómo confiamos que lo que el votamos problema, es lo que el problema votamos? me A parece ver. que es otro y que sería bueno también que acá un candidato presidente como Sergio Massa pueda decir qué haría él eventualmente, porque el problema, más allá de las trampas conocidas históricamente en la Argentina, que son responsabilidad de toda la dirigencia política, y acá también interpelo a los dirigentes de la oposición que se acordaron tarde de pedir un cambio en el sistema electoral, porque estamos a días nada más de una elección presidencial. Entonces, el problema más importante, más allá de esta trampa conocida histórica, es que la elección en la Argentina, como en pocos países, la maneja quien gobierna, el correo estatal y el poder ejecutivo a través del Ministerio del Interior, y en este caso, excepcionalmente, porque Randazzo iba a ser candidato al Ministerio de Justicia. Débora, Ese Débora, es el nudo del perdón la problema. interrupción. Yo te quiero decir 2 cosas. La primera es, yo fui electo por primera vez diputado provincial a los 27 años en 1999. Y en el año 2000 presenté la primera ley de reforma electoral. Digo por esto de cuando plantean... En el año 2012 se armó un gran escándalo porque en Tigre hicimos una jornada de voto electrónico tomando la experiencia de Córdoba, de Marco Juárez, que fue noticia. Sí. A las 8:30 de la noche se supo el resultado de Marco Juárez. Tomando la experiencia de boleta única de Córdoba, tomando la experiencia de voto electrónico de Salta. ¿Sabés cuál es el problema? Acá el problema es otro, que es que esta discusión que viene del 2013, porque yo le quiero recordar a los argentinos que en el año 2013 nosotros tuvimos que hacer una presentación ante la justicia cuando enfrentamos al kirchnerismo para que nos habilitaran lo que nosotros llamábamos los fiscales tecnológicos en todas las sucursales de correo de la provincia de Buenos Ahora, Aires. ¿usted le sacaría la responsabilidad al Ejecutivo Claro, de controlar una obvio. elección? Porque La eso es lo más justicia importante. tiene- El tema en es mi con los tiempos que provincia, tenemos. Sí. el proceso electoral, mi gobierno no tiene nada que ver. La maneja el Superior Tribunal de Justicia con la jueza electoral, con los camaristas que designa la justicia. Ellos contratan quién es la empresa que hace el recuento de los votos. Yo ni conozco, porque así debe ser. La justicia debe manejar los procesos electorales en Argentina. Lo que ocurre es que acá también, Santi, se ha venido descreyendo de todo. Empezamos a descreer del INDEC cuando nos empezaron a mentir en el INDEC. Claro. Se comenzó a descreer de las encuestas cuando comenzamos a ver que había encuestas para uno, para otro, para el gusto de todos. Y ahora ya se descree hasta del resultado de las elecciones. Entonces, todo esto crea un clima que no es el mejor para Me que parece la que Argentina daña elija la un rumbo. democracia, porque Absolutamente. una persona que va a votar, Absolutamente. siendo un momento tan importante Sí. con la historia que tenemos aparte los argentinos, y va a votar, va a poner su voto y piensa que el voto puede significar tantas cosas extras, Pero, además de un Santi, voto, que puede pasar cualquier cosa con el su voto. problema- Es horrible por la democracia en sí misma. ¿Sabes cuál sí. es el problema? Que estamos hablando de diferencias mínimas. No diferencia mínima en el sentido que Scioli seguramente, por lo que marcan las encuestas, va a ganar por 8, 9 o 10 puntos. Pero ahí está el punto. Una cosa es ganar por 10 puntos, llegar al 40 y evitarse el balotaje, que es lo que pretende el Frente para la Victoria. Y otra cosa es ganar por 7, 8 o 9 puntos y que haya una segunda vuelta, cosa que le podría complicar ¿Cómo el están los panorama al números Frente para la hoy? Victoria. Yo quiero sí. aprovechar, Por eso te decía, Miranda, sí. perdón, yo quiero aprovechar el programa, la experiencia de José Manuel, la experiencia mía, para invitar, porque en el 2013 claramente tuvimos una enorme capacidad para fiscalizar cuando nos tocó fiscalizar la elección general y ponerle límites al gobierno. Nosotros queremos nuevamente invitar a todos los sectores de la oposición, al ingeniero Macri, a Margarita Stolbizer, a Nicolás del Caño, a Adolfo Rodríguez Sá, invitarlos a que planteemos un esquema de fiscalización Conjunta. única, con una central y una carga de base de datos única, que a las 7 de la tarde aprovechemos la tecnología y tengamos por smartphone enviado copia del acta a una base de datos, que podamos ver los 5 partidos con una clave, que por SMS podamos recibir la carga de cada mesa en una base única de carga, que tengamos los 5 partidos, que definamos los 10.000 fiscales generales que tienen esa tarea y que los tengamos identificados previamente,
para que tengan por un lado el control de la reposición de boletas. ¿Y se llega a octubre con todo esto? Que es, esto es una cuestión operativa, voluntad. Esto, digamos, no es buena voluntad, esto Juntar. es mucho más simple de La armar. respuesta de que lo da el kirchnerismo a lo que vos planteás es que la oposición está buscando generar un clima de tensión raro, porque si justamente saca una diferencia mínima, al toque va a salir la oposición a decir fraude, 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 mire, fraude. Esta es la respuesta que da el kirchnerismo. pero Jonathan, yo si propongo esto es precisamente... ¿Para qué? Para deslegitimar al futuro presidente. Pero al revés, si yo propongo esto es para que garanticemos la legitimidad y para que el 25 de octubre la gente se vuelva a la casa con la tranquilidad de saber que lo que está en el resultado es lo que votó. Porque también es cierto, y no podemos dejar de mencionarlo, que el papel del correo argentino, no solo en esta elección, en el caso de Tucumán, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que usaron el correo para regular la interna entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez. Cuando se terminó de descubrir por qué le faltaban 106.000 votos, que es lo que le devolvió la justicia a Felipe Solá. Sí. Porque usaban el cero como mecanismo para ir regulando en la carga, ahí está la carga de datos, es el los problema. votos de la interna del Frente para la Victoria. Sergio, ¿y Entonces, qué te contestaron? Acá, ¿cómo? ¿Y qué te contestaron los partidos a tu propuesta? Todavía no falta nos poco contestaron, tiempo. lamentablemente todavía no nos contestaron. Le mandé una carta a Macri, le mandé una carta a Margarita. Les conviene a todos esto. La verdad es que sí, si queremos cuidar el ejercicio del derecho de la gente, sí, les Pero conviene no todo a es todos. fraude. A ver, un ¿Puedo minuto, hacer porque... un pedido como simple ciudadano? Sí, por No favor. como simple ciudadano. Sí, pero como, además de ser gobernador de mi provincia, soy un simple ciudadano. Un señor ciudadano. Y yo quisiera pedirle a la señora presidenta de la Nación, si nos está viendo, que ella tiene que tener la responsabilidad institucional de aventar sospechas. Señora presidenta, pídale a la Organización de Estados Americanos que envíe veedores para la elección del 25 de octubre. Pero siempre ha habido No le veedores. tenga miedo, que vengan todos los veedores, que tengamos la posibilidad de que todos los partidos políticos, como se lo han pedido, garanticemos la existencia de boletas en todas partes, los controles adecuados. Eso es construir democracia, no quejarse y hablar mal de la oposición. Bueno, sin